Capítulo 4. A, B, C. Ya habían pasado algunos meses desde que había abandonado su universo hogar Nier. Justo había logrado llegar al nivel 7, en el cual aprendió la habilidad A, B, C. Esta habilidad le permitía crear un conjunto dentro de un universo y dentro de este conjunto podía cambiar, equilibrar, los valores de las variables seleccionadas siempre y cuando se cumpliera con las siguientes condiciones. 1. La creación de un conjunto requiere 40 de mana para su activación. 2. La suma de las variables del conjunto, al momento de cambiar, deben mantener el mismo valor que antes del cambio. 3. Solo afecta aquello que tenga una resistencia mágica menor que la habilidad mágica del usuario al momento de usar su habilidad. 4. Si el cambio procede, y hay una resistencia, el valor cambiado tendrá un valor diferente al que se estaba destinando, de acuerdo a la resistencia del objetivo. El gasto de mana deberá ser igual a la potencia que esto requiera. Sus otras dos habilidades eran muy similares. Siendo X igual a Y, A, B, C, las primeras runas se podían traducir como equivalencia, y podía tener usos más allá de lo matemático, pero a Nehue le advirtió que limitara su uso hasta donde su entendimiento le permitiera por ahora, mientras que a B, se le otorgaba potestad sobre otras variables, siempre y cuando se mantuviera consciente de estas. X igual a Y consumían 15 puntos de mana, se le aplicaban la tercera y cuarta ley de A, B, C, que llamaremos conjunto. Sin embargo, no necesitaba equilibrar la ecuación, el entorno se equilibraría por cuenta propia. A todo esto, solo podía crear dos conjuntos y cambiar el valor de dos variables antes de perder suficiente mana como para no poder usar más habilidades. O podía crear un conjunto y cambiar el valor de 5 variables, o bien simplemente cambiar el valor de 7 variables, debido a las limitaciones de su nivel y su extraña distribución de sus estadísticas. Steph tenía 115 de mana a nivel 7, un ataque mágico total de 73, un ataque físico de 230, esto estaba muy por debajo del promedio, sobre todo para quien la mayoría de sus habilidades dependían de su ataque mágico. Por otra parte, tenía una defensa y vitalidad notables, 515 y 560 respectivamente, así como una resistencia mágica muy buena con un valor de 610. De acuerdo a lo que le había enseñado a Nehue hasta ahora, sus estadísticas eran las de una esponja de daño, y sus habilidades podían ser más útiles como un apoyo, o quizás para dificultar los planes y movimientos de los adversarios. Podría decirse que su rol podía ser tanto el de un escudo como el de un cinturón de utilidad. La idea le parecía aburrida, y se le ocurrían miles de formas para usar sus habilidades de forma ofensiva, aunque prefirió ocultárselas a Nehue para que no le hiciera ver los inconvenientes de esto. Ella tenía una idea más o menos clara de cuáles eran, y de igual manera quería hacerlo. Imágenes llegaron a su mente. Kayla se estaba comunicando con ella, así que se dirigió al cuarto de la nieta del guardián de la biblioteca de Sareka. Entró apartando cuidadosamente la gruesa cortina negra y se metió entre los peluches de la pequeña Baird, hasta que finalmente pudo sostenerla en las palmas de su mano cubriéndola como a un cachorrito, aunque técnicamente lo era. ¿Quién hubiera imaginado que la pequeña cachorrita sería un de los representantes de aquella deidad? Con las imágenes, las chicas se comunicaban, viviendo en un mundo conceptual en el cual las dos podían coincidir por los poderes de Kayla. Steph lo entendía, pero no podía explicarlo. En cierta forma lo mismo pasaba con sus habilidades. Cuando sea grande, voy a ser como tú, preguntaba Kayla mostrando lo que pensaba que podían ser sus posibles formas a futuro. Steph solo se encogió de hombros, y pensó, no sé, pero estás bien hermosa. Y cognitivamente achuchaba a la pequeña Kayla. Apareció un Baird de pelaje mayormente negro, pero había atisbos de cabello que se estaba volviendo blanquecino. Este fue reconocido como su abuelo por Kayla. Así que, con el respeto propio de un niño, recibió a su querido abuelo con un abrazo cognitivo. Me alegra ver que se llevan bastante bien. Les tengo buenas noticias, nos invitaron al castillo de Lorug. Conocerán a los otros representantes de mi señor. Uno de ellos es la primera princesa de Quaria. Iremos en 2 meses. Steph se encontraba emocionada, lo cual era bastante evidente en el mundo conceptual conectado por la nieta de Nehue, pues ella literalmente irradiaba felicidad,
que era representada con una luz cálida y cegadora, pero nada desagradable. Por otra parte, la pequeña Kayla parecía tener miedo, repulsión, y antes de que Steph pudiera preguntarle por los motivos de esto, simplemente lo vio, aunque de igual manera no pudo entender aquellos sentimientos de la cachorrita de Baird. Abue, dijo Steph refiriéndose a Nebue, porque a Kayla la da cosa la princesa. Digo, nomás es una cucaracha gigante. No puedes hablar así de la realeza. Aun si no les pareciera ofensivo, o supieran que es una cucaracha, habría repercusiones severas, no solo para ti. Te enseñaré el protocolo de comportamiento de Quaria, y los protocolos de invitados ante la realeza. Y no son cucarachas. Son más similares a los isópodos de tu mundo. ¿Qué es un isópodo?, preguntó la pequeña de rizos cobrizos. Verás, es más como una cochinilla de mar. Pero nunca las llames así, para referirte a su gente. Bueno, no hay una forma para llamarlos a todos. Podrías decir que son seres de Quaria, pero, cuando te refieras a un miembro de la realeza, tendrás que llamarlo por sus epítetos, que suelen ser poderoso y magnificente, luego su título nobiliario, seguido de su nombre y finalmente el nombre de la familia a la que pertenece junto con los epítetos de esta. Esto en voz alta mientras mantienes la cabeza gacha y sin mirarlos. ¿Lo has entendido? Algo así. ¿Cómo tengo que presentarme a la princesa?, preguntó Steph, que no había prestado suficiente atención después de Cochinilla de Mar. La forma correcta sería, poderosa y robusta primera princesa de Quaria, Kurup de la gloriosa, majestuosa, espléndida y dominante gran familia de Sirolande. Luego, simplemente, puedes pedir permiso para hablar normalmente. A la realeza de Quaria tampoco le gustan mucho las formalidades, pero no presentarlas en un inicio podría ser fatal. Ya se han desatado guerras con Quaria por menos, comentó el preocupado anciano Baird. Cada vez que hable con ella tendré que decir todo eso, preguntó entre molesta y frustrada la autodenominada hermana mayor de Kayla. Basta con cada vez que te presentes ante ella. Es mucho. No te preocupes por eso. Al menos, no por ahora, señorita, dijo dulcemente el viejo a Nebue. Y en 2 meses me puedo preocupar. Tampoco te preocupes por eso. Te enseñaré lo necesario para entonces. Te guiaré tanto como pueda y, por supuesto, no podemos descuidar tu entrenamiento. Pero si todo lo que hago es leer. No siento que sea entrenamiento. Tu conocimiento está ligado a tu entrenamiento. Aunque tus estadísticas indicarían que necesitas un adiestramiento diferente, parece que la forma más eficiente de elevar tu experiencia es mediante el estudio. Eres, de hecho, similar a los Baird. ¿Por qué? ¿Cómo son los Baird, Abue? Los Baird somos algo así como vagabundos. Hemos estado no solo en Corpi, que es este planeta, sino también hemos viajado más allá de la galaxia, recolectando información, y en cada planeta en el que estamos establecemos una ciudad, en la que se alberga una gran biblioteca, con los conocimientos de todos los Baird que han viajado por el lugar. La gran biblioteca de Sareka es la biblioteca que guardo y protejo. ¿Puedo ser un Baird, Abue?, preguntó emocionada la pequeña Steph. Puedes aportar tu conocimiento a la biblioteca, pero Baird es nuestra especie, y tú eres humana. Ahora, si quieres cambiar de especie, hay varios tratados sobre el cambio de especie y raza en la gran biblioteca. Si lo deseas, puedo traerte algunos. ¿Sería como Kayla?, preguntó dudosa la niña de los rizos. No exactamente. Mi nieta es peculiar entre los nuestros. Normalmente, antes del año, un Baird ya es capaz de valerse por sí mismo. Después, al absorber todo el conocimiento de sus padres, es llevado a la ciudad. De ahí, la mayoría decide ir a vagar por el mundo a descubrir aquello que no sabe, plasma lo aprendido sobre papel y finalmente lo trae a la biblioteca. Aunque hay algunos que nunca abandonan la biblioteca más que para dormir, a veces, ni para eso. ¿Tú te quedaste en la biblioteca, Abue? No, dijo el viejo Baird dejando salir una ligera risa. Cuando era joven, exploré todos los rincones del mundo junto a mi amada Coera y mi mejor amigo, Arwe. Hice varias tesis sobre el sistema de SAR,
descubrí la existencia de al menos otros dos universos, a los que llamé a Ivy y Nir. También descubrí la influencia que tenían estos tres universos entre sí, aunque no hubiera una interacción aparente. También parece ser que no existe el concepto de magia como algo real en el universo de Ivy. También aprendí sobre las dimensiones y los planos existenciales, y descubrí que había un dios que estaba bastante cerca a los Vair, aunque no sabíamos de su existencia hasta hace poco. Luego, mi investigación se centró en las deidades, descubriendo que ellas viven fuera del flujo del tiempo. Por esa razón pueden estar en cualquier lugar, en cualquier momento, en múltiples ocasiones, sin haber estado nunca allí. Podría contarte durante años sobre mis viajes, pero no tenemos tanto tiempo por ahora. Después del torneo, antes de que vuelvas a Nir, te obsequiaré una copia de mi bitácora de viajes, así como mis ensayos y tratados. Vaya. ¡Qué loco!, dijo entusiasmada Steph. Yo también quiero viajar. Si es lo que deseas, podrás hacerlo sin problemas al terminar el torneo de ascensión. Lo haré. Ya verás, abue, exclamó dando pequeños saltitos alrededor de la habitación. Muy bien, pero, si quieres ganar el torneo, tienes que ser mucho más fuerte de lo que eres ahora y, para hacerlo, tienes mucho que leer, mucho que aprender, mucho que entender. Y con prisas, la pequeña Steph corrió a su habitación, cogió uno de los libros y se echó sobre la cama leyendo con determinación, aunque de forma un tanto errática, los contenidos sobre el papel. El viejo se limitó a sonreír mientras veía a la inocente niña, hasta que un tifón de imágenes llegó a su mente de manera vertiginosa, oscureciendo un poco su pensamiento. Lo sé, se dijo a sí mismo. Pero no la fuerces. Permítele mantenerse inocente. Finalmente, crecerá, como tú lo hiciste. Ominoso era aquel sentimiento. Solo esperaba que, cuando chocara contra el mundo, este choque no la destruyera, que no fuera tan violento, que con este viniera aprendizaje y no miedo. Anewë deseaba, hasta cierto punto, mantenerla dentro de su burbuja, pero, si quería que se volviera más fuerte, que fuera capaz de cumplir su rol de manera eficiente como representante en el torneo de ascensión, entonces era vital que creciera, que comprendiera sus limitantes, el mundo y su propia fuerza. Si, al chocar, terminaba sobreestimando la fuerza de todo a su alrededor y subestimando la suya propia, entonces todo habría sido para nada. Pero si su señor le había confiado a la pequeña de Nir, significaba que el método de enseñanza del viejo Vair era el más adecuado para la pequeña agícola. El día de la cita en el castillo de Lorug había llegado. Para entonces, el nivel de Steph ya había llegado al 13 y, antes de eso, en el nivel 10, había aprendido una nueva habilidad, VR. Esta habilidad tenía un coste de 50 unidades de mana. Con esta destreza era posible incrementar o disminuir la frecuencia de un suceso A. Esto podía ser un golpe crítico, defensa crítica, velocidad crítica, un milagro, aunque, aún con esta habilidad, la probabilidad de que esto sucediera era prácticamente inexistente, una pifia u otro evento. En su nivel actual, podía usar la habilidad hasta 4 veces antes de agotar su mana. El viejo Vair abrió la puerta de engranajes. Entró Steph con Kayla en brazos y Anewë la siguió. Al volverse a abrir la puerta, estaban en una cueva cerca de un gran lago, en el cual parecía haber un pequeño muelle tras la densa neblina. En este esperaron a la orilla del gran lago, hasta que unos isópodos emergieron del mismo. Anewë estiró las manos, y los isópodos parecieron escupir unas burbujas que depositaron en las extremidades del Vair. Este se puso una sobre la cabeza a modo de casco, e hizo lo mismo con Steph y su nieta, luego dibujó una runa sobre el estómago de ambas y sobre el suyo propio. Con esto pudieron hundirse en el cuerpo de agua, sentados sobre el duro caparazón de las cucarachas gigantes de mar. El lago parecía ser mucho más profundo y amplio de lo que se podía percibir desde tierra. Cada vez se volvía más oscuro y más frío y, aunque en un principio Steph pudo haber tenido miedo, este le recordó un poco al vacío que había en su propio universo, y al Desar, en especial, cuando vio una pequeña luz a lo lejos, que, mientras más se acercaban, parecía volverse más grande, y luego dividirse en luces pequeñas. En los cimientos del abismo, se encontraba el castillo de Lorug, parte de la ciudad-estado Quaria.
Los isópodos los tiraron al llegar al piso sumergido del abismo. Estos caminaron entre la ciudad de luminosidad fosforescente, gracias a organismos bioluminiscentes que se encontraban adheridos a las paredes de las estructuras en forma de cavernas que había por la ciudad, y estaban dispuestos de tal manera, que parecía más bien una guía hacia el castillo. Caminaron, y mientras Steph seguía maravillada con sus alrededores, tal cual Baird, pudo notar que los otros isópodos les temían. Aunque curiosos, observaban a la distancia. En cuanto notaban la mirada de cualquiera de sus invitados, se escondían entre las edificaciones escabrosas. Anegüe se comunicó con Steph mediante telepatía y le advirtió, no los mires. Creen que lo haces porque son tus presas. Y no intentes convencerlos de que eres inofensiva. Si caen en pánico, podrían atacarte. Sigue caminando. Steph continuó hasta las escaleras del castillo, compuesta de enormes y pesadas piedras puestas en sucesión, creando desniveles. Era relativamente sencillo saltar los escalones de más de 1 metro sumergidos en el gélido lago, pero necesitaba un esfuerzo consciente de parte de quien lo hacía, pues la runa de Anegüe los hacía más pesados. El viejo Baird le advirtió que, si se quitaba la runa, la presión podría destrozarla, o podría volver disparada a la superficie. La chica de los rizos flotantes miró hacia atrás. Ya no había luz, así que pensó que tanto las escaleras como aquella fosforescencia habían sido puestas ahí únicamente para sus invitados. Después de todo, los isópodos pudieron llevarlos en la oscuridad abisal hasta la ciudad. Todavía quedaban cientos de escalones por saltar, por lo que, al perderse en sus pensamientos, le era más sencillo ignorar el esfuerzo que estaba realizando. Así que, de tanto divagar, por un momento su mente viajó hasta los campos de lilas de Nomel. Se imaginó corriendo por las llanuras para llegar a casa, donde sus padres la abrazarían, le darían un beso en la frente, la levantarían en brazos, la recostarían, la cubrirían con sus sábanas y le dirían, «Buenas noches, Steph de Nir».